Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. ¿A quién le urge que reabran las escuelas? A madres y padres de familia. La pandemia ha pasado factura emocional a quienes se encargan de tutelar a las y a los estudiantes, sobre todo cuando una enorme mayoría tiene que trabajar fuera de casa. Tanto la crisis económica como la de salud tendrán efectos mayúsculos en la educación, los están teniendo ya. Las clases a distancia han representado un enorme desafío para las familias, bien sea porque la crisis económica ha orillado a que los estudiantes dejen las aulas para trabajar, o bien por la falta de acceso a tecnología para tomar clases a distancia, o bien porque hay gente que no le gusta tomar clases a distancia y prefiere desertar. Veamos el contexto. Tras la pandemia, México será el segundo país en América Latina y el Caribe donde se registre más abandono escolar. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2020 en la región se esperaba una deserción del 18%, pero alcanzó en promedio el 22%, lo que representó un retroceso de 10 años. El reporte calcula que en México el abandono será del 26%, con 628,000 menores de entre 6 y 17 años que dejarán la escuela principalmente por motivos económicos. Otro factor es la falta de acceso a la tecnología que complica la educación a distancia. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo previó en julio pasado que al menos 1.4 millones podrían suspender sus estudios en México, 800,000 de secundaria y bachillerato, 600,000 universitarios y 40,000 de posgrado, aunque la Secretaría de Educación Pública no ha reportado la deserción escolar en el ciclo 2020-2021, al terminar el 2019-2020 informó que la deserción en nivel básico fue del 10%, es decir, 2,525,000 alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Además, previó que al menos 800,000 estudiantes que terminaron la secundaria no se inscribirían al bachillerato. En la UNAM, según un reporte del diario Milenio, 7,700 alumnos se dieron de baja y en el Instituto Politécnico Nacional, 23,793. En ambos casos, la mayor parte fueron estudiantes de nivel superior. Punto y contrapunto. Bueno, más de los estragos que está causando la COVID en el mundo y también aquí, especialmente en México, el tema educativo. Si quieren, podemos conectarlo con lo que veníamos platicando en el bloque anterior. Me quedé en el bloque anterior con la mano de Alejandro levantada, así que empiezo contigo, Alejandro, y les pido que cuando empiezo a decir sí, es que vayan concluyendo, porque si no... No es que estés de acuerdo con nosotros. No es que esté de acuerdo con ustedes. En general, casi nunca estoy de acuerdo con nadie en el programa, pero en general siempre les digo sí para que traten de acordar sus participaciones. Adelante. No, a ver, nada más decir que es una mentira que este gobierno pretenda desaparecer el INEGI. Quien acusa está obligado a dar pruebas, a dar evidencias, y yo creo que como analistas que tenemos un espacio privilegiado de cadena nacional, es nuestro deber debatir duro, en serio, pero con base en información y en evidencia fidedigna. Luego decir que los gobiernos neoliberales fueron una fábrica de pobreza. Los gobiernos neoliberales de tu partido, de Acción Nacional, fueron una fábrica de pobreza en México. No lograron abatir la pobreza con sus políticas asistencialistas y focalizadas y privilegiando solo a una pequeña minoría. Y es así como en esta estructura es como nos llega la pandemia, y afortunadamente ya se llevaba un año de construir una red de bienestar y de política social que contribuyó a mitigar los efectos que son de por sí bastante graves. Luego, el tema de deserción a mí me llama mucho la atención que lo comentemos ahorita, porque como efectivamente dice la cápsula, la SEP no ha sacado ni tiene por qué en este momento sacar las cifras de deserción escolar del ciclo que culminará este año, porque se dan cuando termina el año escolar. Lo que yo veo es también como una intención de construir una agenda mediática de golpeteo a la cuarta transformación, utilizando una tragedia global, resaltando los efectos que han sido trágicos, funestos para todo el mundo, pero sin tratar de comprender las causas que los originan. Y entonces me gustaría aprovechar para explicar efectivamente a qué se debe la deserción escolar en procesos de crisis económica. Y tiene mucho que ver con la falta o con la pérdida de ingreso, lo cual obliga a las personas, a los niños, a los jóvenes a desertar de su escuela para tratar de contribuir con un ingreso adicional en su hogar. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a ese problema que se reconoce? Pues las becas de primaria a posgrado, que ya son más de 11 millones de personas, niños, jóvenes, adultos becados. Nunca en la historia de este país se había destinado ni de lejos tal cantidad de presupuesto para promover la permanencia escolar. Nunca se había apostado tanto por la juventud, y hay evidencia
Si no, pregúntale al Coneval, que yo creo que es positivo el trabajo que hace, pero tampoco está a salvo de críticas. Creo que el diálogo es importante. Sí. Pero si no, pregúntenle al Coneval cuál es la causa principal de la deserción escolar. Es la falta de ingresos. Además de eso, con el programa de La Escuela es Nuestra, presupuestos participativos para más de 50,000 escuelas. Bien. Bueno, no es ninguna intención el tema del golpeteo, y para nada, y mucho menos de mi parte. Es un tema porque hay un informe que está indicando que la deserción en efecto escolar en todo el mundo está siendo muy grave, pero destaca el tema de México, en donde dice hasta 26% de la población podría, a final del ciclo escolar, en efecto, haber dejado las escuelas. Ana, ¿qué más le puedes contestar a Alejandro? Contrapunto. Pues me sorprende que mis compañeros se lo tomen tan personal, porque esto no es contra ustedes, es contra los malos resultados de su gobierno. Y decir que sí es que los gobiernos panistas, sí es que los gobiernos priistas, es una respuesta muy mediocre en términos de la respuesta que sí se puede medir del gobierno de la Cuarta Transformación. Le voy a pedir a Alejandro que no cometa paparruchas y que revise todas las notas que salieron el 25 de julio del 2019, donde muchas cabezas dicen AMLO no descarta desaparecer el Coneval. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta desaparecer el Consejo Nacional de Educación Pública como parte del programa de austeridad, y lo del INEGI yo lo dije hace 2 programas, forma parte de la desaparición de todos los organismos autónomos que el presidente ha dicho muchas veces en la mañanera, muchas veces que va a desaparecer todos los organismos autónomos como parte del austericidio. Entonces el INEGI va en esa bolsa. Entonces hay que pedirle entonces a Alejandro, al presidente, que aclare entre sus locuras cuáles son los institutos. No estoy mintiendo, Alejandro, lo ha dicho en la mañanera, pero bueno, ya, no voy a caer en esto porque ya te habían pedido que no dijeras que miento, pero creo que se te olvida. Respecto al tema de la educación, es una noticia muy triste, porque no importa cuántas ayudas les den a los niños que no estudian o no trabajan, o a las familias que se les den a los apoyos de acuerdo a todos los niños que tienen que estar educando, porque que digamos, que haya un estudio que diga 628,000 niños y niñas de México entre 6 y 17 años van a abandonar los estudios, es una tragedia. Es una tragedia por donde quiera que lo veas, y esto solo nos habla de que México no estaba listo, su educación no estaba lista para una infraestructura, para una transición tan acelerada, para una educación a distancia. Yo ahorita estoy haciendo una segunda carrera y también las clases son súper estresantes y es nivel superior. Los profesores se desesperan, tú mismo te desesperas a la hora de tener que mandar las tareas. No me imagino los niños de primaria o de secundaria. Y el tema aquí es que hoy escuchamos a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente juzgando y criticando a las universidades y a las escuelas privadas, cuando él definitivamente no le ha dado las herramientas a la educación pública para salir adelante. El 10% de la educación básica van a declinar, y el 8% a nivel superior van a abandonar sus estudios. Entonces creo que es muy buen momento para plantearnos realmente cuál es el futuro de la educación en el país, y no solo programas y sobre todo también, mira, conectando un poco con lo que mencionaba Alejandro de por qué ahora, pues porque también hay una transición en la SEP, ¿no? Que yo recuerde, en diciembre se anunció que habrá una nueva secretaria de Educación Pública, y pues es buen momento incluso para hablar sobre y poner en la mesa los temas que le van a tocar a esta secretaria, a la maestra Delfina, pues enfrentar, y uno de ellos es sin duda la deserción escolar. Veloz. Sí. A ver, yo agregaría a lo que se estaba diciendo en la mesa hace un rato. Primero, precisar que el presidente no está en contra de las universidades privadas ni de las escuelas privadas, y para evitar la palabra mentir, yo diría información poco fidedigna, o no del todo fidedigna, porque el presidente no estaba cuestionando en ningún momento la educación privada ni en las escuelas, sino simplemente hay muchas escuelas privadas que no tienen cédula, que no están registradas y que funcionan como escuelas patito, y que llegó la hora de que ya dejen de hacer negocio con la informalidad y cobrándole a personas, mintiéndoles, diciéndoles que va a servir en algún momento haber estudiado ahí, lo que se ha comprobado que no es cierto. Yo precisaría eso, creo que hay que dar la información correcta. Dicho esto, hay muchos factores y, como bien decías, Genaro, se trata de una proyección, y las proyecciones pueden ir cambiando. Y una de estas proyecciones, y hoy publicaban, se hablaba de que la mayoría, creo que eran 13 de cada 20 alumnos, o de cada 20 personas que están hoy estudiando, decían que cuando las clases se reabrieran en físico, en persona, que se abrieran los campus de las universidades, de las escuelas, regresarían. Entonces, si bien es una proyección de lo que puede pasar, todavía no ha pasado, y mucho de eso se puede subsanar, como lo que hablábamos en el bloque pasado. Y una de estos factores, más allá del tema de la desigualdad, de que muchos tienen que salir y contribuir al hogar, es también de que no hay muchos,
medios para estudiar dentro de casa, porque a veces hay solo una computadora, a veces no hay tabletas, a veces no hay celulares para estudiar o para tener las clases de la escuela. Eso es lo que hay hoy, es un programa amplio que está dentro de los programas sociales, que es entregar tablets y iPads o esta suerte de aparatos electrónicos para que los niños y las niñas tengan acceso a la educación. Tenemos 11 meses pensando en una estrategia educativa que contempla hoy, y lo decía el anterior secretario de Educación, una crisis también de problemas mentales que tienen que ver con depresión y con ansiedad. Y yo creo que esta estrategia de educación va mucho de la mano con entender los factores que existen, que no solamente son de desigualdad, sino de vivir una situación histórica muy distinta, que no se había visto antes, y desde luego la escuela tiene que ver con eso. Yo espero que estas proyecciones no sean estas, sino disminuyan. Bien, ¿qué contestas, Luis? ¿Cómo lo ves tú? Es un tema, como dice Alejandro, ¿te preocupa el tema de la deserción escolar? ¿Cómo le puede dar la vuelta a la 4T? ¿Estamos a tiempo todavía de revertirlo? Me preocupa muchísimo, Genaro, pero me preocupa mucho en serio esta defensa acrítica de los datos duros que arrojan estos estudios, porque no es, insisto, no es un ataque al gobierno, son muchas condiciones estructurales que están generando que esto suceda, pero no podemos ser ciegos ante la información. ¿Sabes que no podemos ser ciegos ante 32 millones de hogares que no tienen internet para que sus hijos estudien? No podemos ser ciegos a 2.8 millones de estudiantes que dejaron de estudiar del ciclo 2020 al 2021. Son datos impresionantes, la verdad, que creo que vale la pena tener sobre la mesa y que podamos tener una idea de política pública para responderlos y confrontar estos graves problemas. Pensar que haya una comparación del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y que nos ponga como el peor segundo país en deserción escolar, sí nos habla de medidas que se pueden estar tomando y no se están tomando. Yo de nuevo le pido a las personas, a las autoridades que están ahí, que identifiquen que hay grupos de población que tienen dificultades económicas para poder seguir sus estudios con los integrantes de sus familias y que hay acciones que puede ejecutar el gobierno para hacerlo. Yo no entiendo por qué hacer, tal vez lo haga Delfina cuando entre, no entiendo por qué no están detonando procesos de innovación mucho más complejos, con muchos actores, universidades nacionales, investigadores de todo el mundo y los mismos funcionarios públicos para identificar cuáles son los mejores modelos de educación en contexto de la pandemia, para evitar que más personas salgan. ¿Cómo puedes garantizar el acceso a Internet y el acceso a los insumos básicos para que las personas sigan estudiando en este contexto de la pandemia? Creo que eso es lo más relevante a tratar y claro que nos preocupa, Genaro, y vale la pena poner los acentos sobre la mesa sin que lo tomen como ataque absolutamente todos los argumentos. Bien, a ver, Alejandro, ¿quieres contestar? Ya te vi. No, pues yo le diría a Luis que revise y con mucho sentido crítico los datos que acaba de dar, porque si 34 millones de hogares no tienen internet en México, querría decir que ningún hogar en México tiene acceso a internet. Y no se toma como ataque al gobierno, sino más bien se está diciendo qué está haciendo el gobierno frente a una situación que está provocada por un fenómeno mundial. Y ahí yo creo que hay que valorar al gobierno, no en función de lo que está provocándolo, que eso es inescapable, sino más bien de las acciones que está tomando. Y me parece que la política de becas, de transferencias económicas, que está demostrado que es la mejor forma de evitar la deserción escolar, es el camino adecuado. Luis. Regreso al argumento, nada más déjame sumar un argumento. No se trata solo de transferencias directas, se trata de fortalecer instituciones, Alejandro, de forma que las instituciones que proveen bienes y servicios básicos, como educación y salud, estén lo suficientemente fuertes. Quitarles recursos y quitarles capacidad no significa reducir la pobreza. Y finalmente, Veloz, te levantaste la mano y después Ana, por favor. Sí, yo diría que también hay que poner las intenciones de las universidades sobre la mesa. Decía una nota que la UNAM hoy es de las universidades que va a tener más deserción en nivel superior y también nivel posgrado, y son las universidades hoy las que también tendrían que estar preparando un plan para esto en las dimensiones que tienen, porque desde luego la deserción escolar a nivel superior que la deserción escolar a nivel secundaria, y eso no se trata de que a mí me moleste que la UNAM no esté haciendo nada ni que tenga que ver con cifras, sino que creo que hay que interpretar estas cifras como son y que también hay que saber que se trata de proyecciones. Efectivamente, 70.3 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Entonces sí, Ana, diría que la cifra que puso el compañero no es correcta.
Ana, y después vamos con Luis para una respuesta puntual sobre este tema. Muchas gracias. Adelante. Ahí le puedo yo aportar, Estefanía, que la UNAM sí tuvo cambios para la educación superior y media, de posgrados, porque firmaron un contrato con Google para que todos los estudiantes que tenemos pues nuestra cuenta oficial, que termina, por ejemplo, en mi caso como políticas.unam.mx, para que tú tengas acceso a cuentas de Zoom gratuitamente, y también tienen un convenio para que tengas videoreuniones por Meet. Es decir, todos los profesores que tienen matrícula en la UNAM ahorita pueden acceder a esas plataformas sin un costo adicional. Entonces la UNAM sí ejecutó esos programas, y a muchos de nosotros también nos dijeron, puedes pasar tus materias que metiste en el sistema escolarizado a distancia para que tengas acceso a la plataforma a distancia. Entonces esa clase de procesos lo hicieron los directivos de las facultades como tarea extra. Bien. Todavía va a haber deserción escolar. Lo único, sí, definitivamente, y es una tragedia, y la cuarta transformación no está haciendo nada para evitarlo, pero justo era lo que yo quería decir, que estos debates no los tendríamos que estar dando los políticos o la gente que estamos estudiando, sino académicos con estudios en implementación de estrategias para la educación. Es decir, tenemos que escuchar mucho las necesidades de las maestras y de los maestros, porque son ellos los que principalmente también lo están sufriendo. Muchos sindicatos han levantado la voz y han dicho, ¿cómo quieren que yo esté dando clases desde mi casa si muchos de mis maestros tampoco tienen internet? Entonces la SEP sí tiene una gran tarea, y hay que apoyar a Delfina. Más allá de que nos caiga bien o nos caiga mal, hay que fortalecerla como secretaria de Educación. Finalmente, Luis, el tema sobre los hogares con internet. Sí, corrijo el dato, son 32 millones de personas que no tienen acceso a internet. No, Gares, tiene toda la razón mis colegas. Les doy un dato más. Lo que sí son 78.6% de las personas, de los alumnos en el país, esto por una encuesta de la UNESCO y del Libero, reportaron tener problemas para continuar su educación en casa. Si no hacemos algo ahorita, la deserción en el siguiente periodo va a ser aún mayor. Así es. Bueno, evidentemente yo también coincido con ese punto de Ana. Hay que fortalecer la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, pues tratar de fortalecer a la llegada de la nueva titular de esta secretaría, porque en efecto le toca liderar la política económica, en la política educativa, en momentos en los cuales evidentemente sí hay un grave problema al respecto. Hacemos una pausa y regresar, último tema de la noche, aunque le falta un año para estar listo. Ayer el presidente López Obrador declaró puesta en marcha una pista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dijo que desde ya pueden operar vuelos comerciales y no paró en elogios por la rapidez y economía que representa esta obra. ¿Qué opinan las y los panelistas de este jueves? Regresamos, no te vayas.